de turno dentro demasiado larga, así que esta vez vamos a hacer una muy corta, así que empezamos de una. Capítulo 4, en japonés fue La batalla comienza, y en latino fue... y en castellano fue... Capítulo 4. Que empiece la carrera. ¡Así me gusta! ¡Con entusiasmo! Así que cambian los neumáticos según las condiciones. Lo han preparado todo a fondo. Maldita sea. Mierda. ¿Es una broma? ¿Este pringado va a ser mi rival? El pibe de la base dice lo siguiente. ¿Qué no dejáis de hacerme preguntas raras? Era un panda trueno de color gris. Ah, mierda, es blanco y negro, no gris. Pueden decirle bicolor, que es un poquito más aceptable que decirle solamente gris a secas. Cuando se escuchó la noticia de que el 8-6 está subiendo en la quina para poder enfrentarse a Keisuke, este último da su monólogo de cómo el auto que está a su lado no es su verdadero rival, o sea, el auto de Kenji. Si recordan mi serie de errores de doblaje latino, acá lo llamaron 300ZX. Keisuke dice: Todavía no cuentes. Espera hasta que llegue el 8-6. Este 300ZX no es mi enemigo real, el que viene... Pero más tarde le cambiaron el nombre. lo llaman 1.80. Oye, Takumi, ¿qué te parece si le pedimos a Kenji que te preste su 1.80? Este sienta. Ahora, vamos a ver cómo lo llamaron en castellano. ¿Empezamos la carrera? No, todavía no. Esperaremos hasta que llegue el 8-6. Mi verdadero rival de esta noche no es el 1.80 que... Exactamente, seguimos con el 1.80 de los cojones. Que por cierto, ¿cómo lo llamaron en el capítulo 1? Ese no es de mi equipo. Es un MR2 o un 180. Nuevamente tenemos un doblaje que no se respeta ni a sí mismo. Aunque igual el 180 se menciona como 3 veces en toda esta serie. Y en todas las demás van a seguir diciendo 1.80, así que al menos eso lo mantienen. ¿No lo entendéis? Pues la verdad es que... Donde tú ves elegancia, nosotros solo vemos un 8-6 como cualquier otro conducido por un chico joven. Chico joven. Espérate un momento, ¿cómo sabe que Takumi va detrás del volante si esto aún no se revela? Pero sí, es un 8-6. ¡Mierda! ¿Cómo es posible que haya tantísima gente aquí arriba? Nunca había visto algo así. Me estoy emocionando. Va a ser una carrera emocionante. Menuda noche. Ya lo creo. Tienda de tofu Fujiwara. Producción artesanal. Pues no, señor narrador, lo siento, se equivoca. Lo que dice entre paréntesis es vehículo privado o para uso privado, no producción artesanal. Si me dejáis correr, ganaré aunque sea por cabezota. ¡Ah, qué fuerte! Perdón. ¿Me permitís, chicos? Perdón. Takumi, eres un pedazo de estúpido. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bruto eres! 3, 2, 1... ¡Ya! Akaitsuki dice Keisuke en vez de Keisuke. Casi una vez en esta misma carretera. ¿Qué? ¿Que Takumi dejó atrás a Keisuke Takahashi? ¿Me estás tomando el pelo? El siguiente error es algo que se ha repetido mucho en el doblaje latino y es la censura de las insolencias. Acá, por ejemplo, Keisuke debería haber dicho mierda, pero esta fue censurada. ¿Qué está pasando aquí? Creo que voy a volverme loco. ¿Me ha alcanzado? ¿Qué está pasando aquí? Creo que voy a volverme loco. ¡Mierda! En la escena de Rainy the 90s, cuando finalmente Takumi está pegado a la parte trasera de Keisuke, este dice uno de sus pocos diálogos durante esta carrera. Vamos a ver qué es lo que dice.
Al principio estábamos bastante igualados, pero creo que las cosas han cambiado. En las rectas largas la distancia entre los dos aumenta. ¿Cómo que igualados? Si Keisuke te dejó bastante atrás apenas empezando la carrera. Lo que dice en realidad es que la aceleración en la segunda marcha es la misma. Eso es en lo que están igualados. Pero ni de lejos estuvieron parejos. Es como... bro. ¡Qué giro más bueno! Ese 8-6 corre como un demonio incluso en las curvas. Parece totalmente insensible al miedo. Está bien. Tendré que hacerlo. Hay un depósito de gasolina en juego. Deberé intentarlo en las 5 curvas seguidas que vienen a continuación. Capítulo 5. En japonés fue Decisión, pelea de perros. Con pelea de perros me refiero a dogfight, el cual es un término muy usado en esta serie, al menos para los títulos. Y en castellano fue algo que, sinceramente, me da mucha risa. Capítulo 5. Una batalla de titanes. No tiene nada que ver, pero aún así me da gracia. Y por alguna razón me recuerda a un título de una película de Dragon Ball, en castellano también, llamada Los Guerreros de Plata. Ahora vamos a ver el título de la película, del cual muy poco se ha hablado, porque a mí siempre me ha parecido bastante raro. Los Guerreros de Plata. Los Guerreros de Plata. Los Guerreros de Plata. Los Guerreros de Plata. No sé por qué, pero la primera vez que lo escuché me recordó a eso. ¡Mierda! El error más importante de este capítulo es en la escena de la canaleta, cuando Takumi le ataca a Keisuke. Y acá ocurre una cagada, porque pasa exactamente lo que ocurrió en el doblaje latino, ya que hay un diálogo el cual debería ser dicho por Keisuke, en su lugar es dicho por un espectador random, el cual está hablando por la radio con Yosuke. ¿El FD se ha abierto a la izquierda del 8-6? ¡Oh, no ha reducido la velocidad! ¿Qué demonios pretende? La salida de los dos es muy pareja. El FD ya se movió hacia afuera y el 8-6... es una curva. Sin embargo, no baja la velocidad. ¿Qué estará pensando? Y yo no entiendo por qué mierda hacen esto, ya son 2 veces seguidas. Ya que si escuchás el idioma original, podés escuchar claramente como es Keisuke el que está hablando, no el espectador. Lo último que dice el espectador es ¡oh, oh! Algo así, no sé qué será. ¿Qué? ¡Ese ruido! ¡Oh! ¡Mierda! Mi FD perderá ante un 8-6. ¡No puedo permitirlo! El tipo del 8-6 ha usado esto. ¿Un canal de desagüe? Así es. ¡Esto es ridículo! En realidad lo que se supone que dicen en japonés es mierda. ¡Ah! ¡Mierda! Acabo de pensar en lo que estará haciendo Takumi en este momento. ¡Ah! Capítulo 6. En japonés fue un nuevo retador. Y en castellano fue... Capítulo 6. Un nuevo desafío. Prefiero el título en latino. Al menos ahí el narrador estaba más emocionado. Hoy presentamos el nuevo rival. De todos modos me han dicho que Nakasato de los Night Kids conduce un S13. Pero estoy seguro de que cuesta abajo no conseguirá superar al 8-6 con tu 2-3. Tanta es la insistencia en llamar a los autos por los números separados que acá Ryosuke se equivoca en el orden y dice 2-3 en vez de 3-2, cuando ya lo había dicho bien segundos atrás. ¿Quieres hacer morder el polvo al 8-6 con tu 3-2? Con tu 2-3. ¿Estás de guasa? ¿Insinúas que ese 8-6 es más rápido que mi 3-2 en las bajadas? No olvides nunca que en Myogi hay un tipo llamado Nakasato. Te demostraré que ni siquiera tú estás a la altura. ¡Maldita sea! No consigo adelantarlo. Y eso a pesar de que mi técnica es mucho mejor que la suya. ¡Mierda! No quiero perder. Cuando Nakasato choca, lo podemos escuchar gemir. Creo que entiendo por qué siempre quiere chocar. No podía ir por ahí contándoselo a todo el mundo. A mi padre se le habría caído el pelo. Claro, tiene razón. Por cierto,
¿dónde estábamos tú y yo hace 5 años? ¿No acabábamos de entrar en la escuela primaria? Pues no, Izuki. Hace 5 años estaban entrando en la secundaria. Si fueran la primaria, ustedes ni estarían trabajando. La verdad es que me llevó bastante tiempo aprender a derrapar sin que se me derramara el agua. ¿De verdad puedes hacer eso sin derramar una gota de agua? Eres un fantasma, Takumi. Te has marcado un farol, ¿a que sí? Bueno, al menos ya tenemos explicación lógica para esto. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. Nunca había estado tan emocionado. Me siento como un niño montado en un tío vivo. En realidad es en una montaña rusa. 2 atracciones sin comparación. ¿Estás preparado, Iketani? Sí. Adelante, Takumi. A todo gas. ¡Lo dijo! Apartaos, buitres. Por fin vamos a tomar la primera curva. A ver si descubro qué hace él que no haga yo y puedo imitar su técnica. ¡Takumi! ¡Frena! ¿Cuántas curvas habéis hecho? Iketani desmayado. Yo estaba ahí. Sus gritos de agonía han resonado por todo el monte. Aquí no ha sido el descenso del terror. En la tercera curva, Iketani se ha desmayado. Pues yo no me fiaría de un tío que conduce un 3-2. Probablemente el coche sea mucho más bueno que el conductor. Ya sabemos que nunca te han gustado los 3-2. Eso no puedes cambiarlo. Es el destino de los FR, que solo tienen tracción en las ruedas traseras. Un momento, entonces, ¿qué pasa con el 3-2 que tiene doble tracción? Su tracción le da estabilidad aunque pise el acelerador a fondo y con el sistema electrónico de tracción... Fumihiro dice que el R32 tiene un sistema electrónico de tracción, pero eso está mal. Ese sistema se llama ETS o Electronic Traction System por sus siglas en inglés. En cambio el R32 tiene un sistema ATESA ETS, que en inglés sería Advanced Total Traction Engineering System for All Terrain, y ETS, que está separado, significa Electronic Torque Split. No te entendí ni verga, no sé inglés. Lo que todo junto en español sería Sistema Avanzado de Ingeniería de Tracción Total para Todo Terreno y División del Torque Electrónico. OpenEnglish.com. Que en resumen, el R32 no tiene un ETS, tiene un ATESA ETS. Tengo una sensación muy rara. Es como si ahora te mirase con otros ojos. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Toma, ¿quieres otra empanadilla? Por supuesto, esas bolas de masa con lo que sea que tenga dentro son empanadas. Por supuesto, no hay ni una sola diferencia. ¿Un 3-2 negro? Últimamente se le ve mucho por aquí. ¡Maldita sea! ¡Nos está pidiendo paso! Es un patín. Perdón, ¿es un qué? Es un patín. ¿Un badín? ¿Un patín? ¿Un cani? Un patín. A ver, yo creí que decía es muy fácil, pero claramente dice es un algo. Yo personalmente no entiendo qué dice. Capítulo 7 en japonés fue El orgullo de un corredor y en castellano fue exactamente lo mismo. Capítulo 7. El orgullo de un corredor. Aquí sería la introducción de Takeshi Nakasato. ¡Oh, un 3-2! ¡Buenos días! ¡Qué chulada! ¡Qué elegante es el 3-2! Hola, me llamo Nakasato. Loco, eso es mentira. Literalmente tu nombre es Takeshi. Nakasato es tu apellido. Esto se solucionaría con solo decir soy Nakasato o decir el nombre como pasó en latino. Hola amigo, yo me llamo Takeshi Nakasato. Cuando Nakasato va nuevamente a Kina para practicar o buscar al 8-6 y es visto por un par de espectadores, uno de estos dice 2-3. Mirad, hoy el 2-3 también ha venido. Y sí, esto va a pasar más veces de lo que uno quiere. Esto ya se parece a cuando en latino decían R3.
Sé que vas a competir con Nakasato de los Night Kids. Para serte sincero, no recuerdo haber dicho que competiría con ese 3-2. ¿Qué? Un amigo mío aceptó el desafío en mi nombre. Pero no pienso competir. ¿Qué tiene de malo aceptar su reto? ¿Por qué te interesa tanto que gane? Esto no tiene nada que ver contigo. Eso no es del todo cierto, porque tú me ganaste a mí. Y los hermanos Takahashi de los Red Sun somos los únicos que tenemos derecho a ganarte. No permitas que te gane nadie más, y mucho menos ese 3-2. No tengo ningún motivo para hacerlo. ¿Motivo? ¿De qué estás hablando? Un corredor no necesita tener un motivo para competir. Tal vez, pero yo no soy un corredor. ¡No te burles de mí! Si no fueras un corredor, no tendrías ninguna necesidad de coger el coche para correr. Yo no cojo el coche porque me apetezca. Si no te gustara conducir, jamás habrías aprendido todo lo que sabes. No es cierto. Tú no lo entiendes. Eres tú el que no entiende nada. Un tío al que no le gusta conducir no puede derrapar como tú. Es posible que aún no te hayas dado cuenta, pero en el fondo estoy seguro de que te gusta conducir. Los corredores se sienten orgullosos de la técnica que han adquirido conduciendo. Aceptar un desafío forma parte del orgullo de un corredor. No me esperaba esto de ti, me has decepcionado. Es posible que me guste conducir sin que me haya dado cuenta. Pero qué gracia tiene comprar algo que ya te han vendido. ¿Y eso qué tiene que ver con el diálogo? En la siguiente escena, Itsuki dice que se va a disculpar con Nakasato por haberle mentido y que no tendrá una carrera con el 8-6. Y también le pregunta si es que hay alguna forma de convencer a Takumi. Itsuki dice que es imposible, ya que Takumi es básicamente un cabezota. Y es entonces cuando Itsuki menciona la pelea que tuvo Takumi con Miki tiempo atrás, que es la pelea que vemos al inicio de este capítulo. Bueno, la forma en que lo dice, podemos ver cómo Itsuki no tiene las cosas bien claras. El otro día se enfadó con un chico mayor que él y le metió un guantazo que lo dejó groggy. ¿Cómo que el otro día? La pelea entre Takumi y Miki en el club de fútbol fue en segundo año de secundaria. O sea, hace ya unos 3 años. Takumi, siéntate un segundo, por favor. Sí. Me he enterado de que esta noche competirás con un 3-2. ¿Qué? No, sí. Yo en tu lugar no lo haría, es demasiado rápido. Sé que no aceptaste ese desafío por voluntad propia. Fue Itsuki quien lo aceptó en tu nombre. Sí. Pero tú eres demasiado bueno. Pero todo tiene su límite. Olvídate de ese 3-2. A ti no te interesan los coches, así que probablemente no sabrás qué clase de coche es el 3-2. ¿Tan genial es el 3-2? Fabuloso, ha mordido el anzuelo. No solo es un coche rapidísimo, es un modelo excepcional. Cuenta con un sistema de tracción que tiene lo mejor de los FR y de los coches de doble tracción. Es casi de otro planeta. No se parece en nada al 8-6 o al GTR. Lo chistoso de este diálogo es que el R32 efectivamente es un GTR. Cerrado temporalmente. ¿Qué? ¿Cerrado temporalmente? ¡Ah! ¡Ostras! ¡El coche! Si ha salido a tomarse una copa, no hay nada que hacer. No volverá hasta la madrugada, maldita sea. Tampoco. ¿Dónde se habrá metido? ¡Mierda! ¡Papá! ¡Devuélveme el 8-6! Ay, mírala cómo llora. Ah, no, lo está disfrutando, qué perra.